Muy buenas noches, ya no, ¿cuál buenas noches? Muy buenas tardes. Nuevamente soy yo, Carlos García. Espero que ya se haya solucionado. Parece que sí. Se solucionó porque está el micrófono activo en este momento. Se ve que está ahí trabajando. Muy buenas Se ve que tardes. está. Ya me escuché, ya me escuché. Entonces, vamos a compartir nuevamente el enlace para que empecemos esta cuarta clase de guitarra por el canal de YouTube. Espero que se encuentren muy bien y ya. Aquí estamos en vivo y en directo. Soy Carlos García, bienvenidos para todos los que se conectan, los que no me conocen, los que me conocen de otras clases y de los videos de las lecciones. Para mí es un gusto por estar compartiendo con ustedes. Vamos a esperar 5 minutos mientras que se van conectando las demás personas. Saben, digamos, la forma de llamar asistencia, si vemos esto como una forma un poco más lúdica, más pedagógica, es que coloquen un emoticón de una guitarra en el chat. Mucho gusto, Elizabeth. No se escucha perfectamente. Qué bueno, Elizabeth. Quien se vaya llegando, va saludando y va colocando el emoticón de una guitarra. Sí, vamos a esperar 5 minutos. Mientras tanto, vamos a calentar. Recuerden antes de ensayar, calentar. Vamos a calentar aquí. Exactamente, Mariluz, una guitarra. Enson. Enson, vamos a calentar los brazos hacia acá, como ven. Entonces, hasta acá, donde comienza, termina la muñeca. Y vamos a hacer como, sí, un círculo, básicamente un círculo. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Poco a poco se van a dar de cuenta que les va a comenzar a doler un poco esta parte del antebrazo. Es normal y precisamente ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la guitarra, son los tendones los que están haciendo que nuestros dedos comiencen a trabajar. Que parezca mentira, el músico es un deportista, el músico es el deportista del músculo pequeño. Así lo dijo un escritor. Un escritor y músico, puntualmente. Y por lo general, los guitarristas llegan a sufrir de tendinitis, es la enfermedad que les puede llegar a dar, se les inmoviliza un poco las manos, ¿sí? Por no calentar, precisamente. Recuerden calentar, bueno, básicamente es como una pausa activa y luego enfatizan en estos movimientos, acá, movimiento circular de la muñeca con el puño, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Otro es que van a colocar, van a hacer así, like, denle like al video, por favor. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Y vamos a colocar el dedo pulgar acá, como empezando en las costillas, ¿sí? Y inclina y hacemos esto. Como un abanico empezando con el dedo índice. Índice, medio, anular, meñique. Abanico. Abanico, ahí va el abanico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que todos nuestros músculos ya se comiencen a calentar poco a poco. Después de eso, vamos a tomarnos estos 10 minutos para hacer un precalentamiento como tal y una pequeña rutina de estudio. Después de estos ejercicios de calentamiento, que son básicamente musculares, podemos también
hacer este ejercicio, contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Movimientos hacia atrás, ¿sí? Recuerden, tocar guitarra tiene que ser algo emocionante, o no emocionante, pero tiene que ser algo divertido, algo de tranquilidad, ¿listo? Hacia acá, ¿listo? Después de ese pequeño calentamiento, puede durar entre 5 a 10 minutos, ya depende. Lo importante es calentar siempre. Ese calentamiento también hay que utilizar 5 minutos, 5 o 10 minutos, para calentar con los ejercicios de digitación estos. Algunos, bueno, la mayoría, en el curso de digitación, lo que les expliqué fue desde acá, desde el traste noveno, ¿cierto? Poner la guitarra aquí, es que estoy más cómodo. Un traste, nos movemos un traste. Un traste. Un traste. Y si ya lo tienen dominado, entonces en ese caso los invito a que lo hagan desde el traste 1, desde el traste 1. Un traste. Despacio, claro está, ¿no? Ya lo tienen dominado aquí, poco a poco. Entonces el ideal es que comiencen a hacerlo desde acá, desde el traste 1 y despacio también. Fíjense. Los dedos se quedaron acá. Cuando uno está aprendiendo, cuando uno observa a alguien que está aprendiendo, por lo general hace esto. Levantan los dedos y solamente dejan presionado el dedo 4. Si es tu caso, revisa lo que estás haciendo y corrígelo. Corrígelo dejando los dedos en el traste, en el diapasón. Segunda cuerda. Movemos el dedo 1. Obsérvalo más de cerca. Bueno, y ahí van las diferentes combinaciones del ejercicio como tal, de los ejercicios de digitación, ¿correcto? Vamos a ver, ya saben, la asistencia, una manito arriba o el emoticón de una guitarra. Igualmente den like a este video, por favor, para que llegue a más personas. ¿Quién está en el chat? Elizabeth, Luis Santa María, buenas tardes. Mariluz Rodríguez, creo que me estoy quitando la cabeza. Daniel García, un gusto, qué bueno que están. Jenner, qué bueno. Enson, Delfino Cortés, yo toco guitarra, excelente, ese va a ser como nuestro lema, yo toco guitarra. Buenas tardes, Marco Aurelio, Lorena, qué chévere, Ignacio Camacho, Elizabeth, Manuel Nolasco Chiroquén. Buen día, Manuel. Jenner, Freddy, Humberto, Gabriel Popoca. No puede estar, no importa, Gabriel, la ves después. La clase va a quedar grabada. Hernando Quiñones, un gusto. Ignacio, Juan Nelson García, que es mi papá, ahí está conectado, saludos. Julia Primera, yo toco guitarra, buenas tardes. Manuel Nolosco, yo toco guitarra, excelente. Vanessa, bueno, más o menos 31 personas, qué chévere que estén todos conectados, un gusto. Quien no me conoce, soy Carlos García. Quien sea que esté nuevo
en el canal viendo esta lección, esta clase por primera vez, recuerden que en el canal de YouTube encuentran el curso Cómo tocar guitarra para principiantes. Si recientemente compraron la guitarra, les prestaron una guitarra, pueden comenzar con ese curso video por video. Además, también encuentran el PDF de ese curso, lo encuentran ahí en la descripción de los videos, para luego continuar a aprender a hacer acordes a punta de arpegios, el acorde de Do, el acorde de Re, el de Mi, el de Fa, Sol. Este es algo, bueno, hablemos aquí rápidamente del acorde de Sol. Esto, pisando con el dedo 3 en el tercer traste de la segunda cuerda, es lo mismo que hacer esto. No es lo mismo, pero pues da lo mismo, eso ya depende de gustos. La diferencia es que aquí se está duplicando una nota. Los acordes se construyen con 3 notas. Hay acordes de triada, básicamente, acordes de triada, cuatriada, con sexta, con octava, con novena, con oncena, con trecena y infinidad de acordes. Ahora bien, en este caso lo que estamos haciendo es que estamos duplicando una nota. El acorde de Sol está compuesto por Sol, Si y Re. ¿Y cómo se llama la segunda cuerda? ¿Quién me escribe en el chat cómo se llama la segunda cuerda? Rápidamente, hablamos de los acordes, de lo que tengo en el canal de YouTube y procedemos con las 3 escalas de Re mayor. ¿Cómo se llama la segunda cuerda, amigos? ¿Quién me contesta? ¿Quién me ayuda con averiguando, recordándome? ¿Quién me recuerda cómo se llama la segunda cuerda? ¿Sí? ¿Re? No. ¿Mariluz? No. La segunda cuerda se llama así, exactamente. Bien hecho, Carlos. Marcelino, Ignacio, exactamente. La segunda cuerda se llama así. En el primer traste tenemos un Do. Segundo traste es un Do sostenido. Y tercer traste es un Re. ¿Correcto? Entonces, aquí tendríamos un Re. Por eso, aquí tendríamos el acorde con el Si en la segunda cuerda. Y aquí estaríamos duplicando, porque aquí tendríamos un Re. ¿Cómo se llama la cuarta? La cuarta se llama Re. Y aquí también tendríamos un Re. No sé cómo poner la cámara como acá. Aunque creo que me estoy quitando la cabeza. La cuarta cuerda y la segunda cuerda en el tercer traste es Re. Cuando estén afinando la guitarra, algo que pueden hacer. ¿Ya revisaron las cuerdas? Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Bien hecho, José, Diana, Mariluz, Ignacio. Bien. Afinaron la guitarra con la aplicación Guitartuna o la Cifra Club o la aplicación de la mejor, la que quieran en general. O si tienen algún pito, también lo pueden hacer. Si tienen otro instrumento, pueden buscar en la nota Mi o las demás notas en, digamos, un teclado. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo podrían confirmar o reconfirmar que ya todo está bien? La primera cuerda se llama Mi y la sexta cuerda se llama Mi. Ustedes pueden hacer el ejercicio, además que van entrenando su oído. El sonido tiene que parecerse. Aparte de que la sexta cuerda dentro de 8 días, dentro de 15 días, Jenner, vamos a tener la clase para hacer bien el Fa. La sexta cuerda es un Mi, pero es un Mi grave. La primera cuerda es un Mi, pero es un Mi agudo. La cuarta cuerda, ¿cómo se llama? La cuarta cuerda se llama Re. Y si pisamos aquí, tercer traste, segunda cuerda, también tenemos un Re. Entonces, ahí van viendo que el sonido se va perdiendo. Van escuchando poco a poco. Si pisamos con el dedo 2 en el segundo traste de la cuarta cuerda, tenemos un Mi. La primera cuerda, ¿cómo se llama? Se llama Mi. ¿Cómo se llama la quinta cuerda? La quinta cuerda se llama La. Y si pisamos con el dedo 2 en el segundo traste de tercera cuerda, tenemos un La.
Tercer traste, sexta cuerda, es un sol. Y la tercera cuerda, ¿cómo se llama? Se llama sol. Ahí pueden como ir corroborando, ir como estudiando un poco cada día, poquito a poquito, el oído. Vayan desarrollando el oído musical. ¿Listo? Entonces en el canal YouTube encuentran los... Qué bueno, Juan. Gracias, Freddy. Jenner, entre 15 días tenemos la clase de Belfa. Aquí voy a anotarlo. Ahorita lo anotamos. En el canal de YouTube encuentran los videos para hacer los primeros 21 acordes, luego el curso de punteos, curso de digitación, y luego las melodías. ¿Listo? Y también ya tenemos las clases de guitarra. Sin nada más que decir por el momento, vamos a comenzar. No sé cómo hacer esto. Sí, aquí, que me vean un poco más de cerca. Vamos a comenzar esta clase. Esta clase se llama, titula, 3 digitaciones de la escala de re mayor. Entonces, una hoja de papel, un bolígrafo, esfero, pen, sí, bueno, bolígrafo y un papel. Entonces, bueno, te pongan como título ahí como 3 digitaciones de la escala de re en modo mayor. ¿Por qué en modo mayor? Porque también hay un modo menor. ¿Listo? Voy a explicar las digitaciones en sistema numérico para hacer las cosas más sencillas. Quien no conozca el sistema numérico, van a encontrar en el canal YouTube o al finalizar el video, les voy a dejar un enlace para que vayan y conozcan el sistema numérico. Hay una lección específica para el sistema numérico. Recordemos cuál es la estructura de la escala mayor. La estructura, anotémoslo aquí como estructura, escala mayor. La estructura de la escala mayor, si alguien va recordando, puedes irlo escribiendo ahí en el chat, que lo vimos hace 8 o hace 15 días, es tono, tono, medio tono, 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 medio tono y tono. O decir un tono, semitono, un tono, semitono y tono. ¿Listo? Esta es la estructura de la escala mayor. Colóquenlo ahí, un título, 3 digitaciones de la escala de re mayor en modo mayor, de la escala de re en modo mayor, y la estructura de la escala mayor. Esto lo pueden ir memorizando de memoria, pueden irlo aprendiendo. Tono, tono, medio tono, 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 medio tono y tono. ¿Listo? Ahí lo tienen. Esa es la estructura de la escala mayor. ¿Quién me ayuda escribiendo en el chat que captaron la idea? El concepto, tono, tono, medio tono, 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 medio tono. Primero son 2 tonos, luego es un medio tono, luego seguimos con 3 medio tonos para luego con un medio tono y finalizar con un tono. ¿Listo? Si esta es la estructura de la escala mayor, escribamos la escala de re mayor rápidamente. Pongamos las notas, re, mi, fa, sol, la, si, do y re. Y ya nos vamos a dar de cuenta de algo. Eso lo expliqué hace 15 días, pero es importante recordarlo. Re, mi, fa, sol, la, si, do y re. ¿Cierto que sí? Estoy escribiendo letras, ¿cierto? Ya no estoy escribiendo las sílabas, sino que estoy utilizando el cifrado americano para que también ya se vayan acostumbrando al cifrado americano, que en internet lo que van a encontrar va a ser el cifrado americano. Listo, aquí tenemos tenemos re, mi, fa, sol, la, si, do y re. Ahora bien, necesitamos que se cumpla esta regla, ¿cierto? Tono, tono, medio tono, 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 medio tono y tono. De re a mi hay un tono. ¿Por qué mi? Porque re tiene sostenido, ¿cierto? Re sí tiene sostenido. Entonces, de re a mi hay un tono, entonces bien, coloquemos aquí la letra T, ¿sí? Chuleamos, que estamos bien. De mi a fa hay medio tono, ¿cierto?
De mi a fa hay medio tono. De mi a fa hay medio, de re a mi hay un tono. Acá. De re a mi hay un tono, ¿cierto? Y de mi a fa hay medio tono. Necesitamos que haya un tono completo. Miren, tono, tono, pero tono y medio tono no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí nos apoyamos con los sostenidos. ¿Listo? En esta escala. Nos apoyamos de las alteraciones. Y al fa le vamos a poner un sostenido. Vamos a poner un numeral aquí al lado. ¿Sí? Entonces ya cumpliríamos con la regla. Tono, tono, medio tono. Fa sostenido. Re, mi, fa sostenido. La escala de re. Luego necesitamos medio tono. Y en efecto ahí tenemos el medio tono. ¿Qué tal Excel? De fa sostenido a sol, ahí ya tenemos el medio tono, coloquemos la M de medio tono, o un medio podemos colocar. De sol a la tenemos un tono, entonces ahí cumplimos con la regla. De la a si también tenemos un tono, ahí cumplimos con la regla. De si a do tenemos medio tono, si no tiene sostenido. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya un tono completo entre si y do? Pues le ponemos nuevamente al do le vamos a poner un sostenido. Y aquí ya vamos a tener el tono completo. De do sostenido a re, ya tenemos medio tono. Entonces, ahí ya se cumplió. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Tono, 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 medio tono. ¿Listo? Tono, tono. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Tono, tono, medio tono, 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 tono. Ahí está, ¿sí? La estructura. Dos veces tonos, un tono completo, tono, tono, luego medio tono y tres tonos. Y luego terminamos con un medio tono. ¿Ok? Como dicen, ok. Entonces, para concluir, la escala de re mayor tiene dos sostenidos, dos alteraciones. ¿Cuáles son? Es el fa sostenido y el do sostenido. Fa sostenido y re sostenido. ¿Listo? Otra vez para que se me vea más bonito. Fa sostenido y do sostenido. Fa sostenido y do sostenido. ¿Quién la tienen ahí? ¿Ya tomaron apuntes, amigos? ¿Quién me escribe en el chat que tomaron apuntes, que están ahí conmigo? Para no sentirme solo acá. Amigos. Ahí está. ¿Listo? Sí, qué bueno, Enson. Listo, bien. 28 personas todavía. Interesante, qué bueno. Yo les mencioné la vez pasada que donde encuentren una nota, después van a encontrar las demás notas, ¿cierto? La escala de do mayor iba acá, ¿no? La escala de do mayor iba acá, ¿cierto? Bueno, hagámoslo con estos dos dedos para que no se confundan. Esa era una digitación. Dos digitaciones. Y aquí tenemos otra digitación. Tenemos ya tres digitaciones. Y si seguimos, este es un do con cuatro digitaciones. O si este es el modo, aquí tenemos otra digitación más. Entonces, vamos a ubicar la nota re. Ah, bueno, aparte, se me olvidaba que también expliqué esta. Entonces, vamos a ubicar la nota re en varias partes y vamos a comenzar a armar la escala. Sabemos que la escala de re mayor solamente tiene dos sostenidos, que es do sostenido y fa sostenido, o fa sostenido y re, que es lo mismo, ¿cierto? Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la cuarta cuerda? La cuarta cuerda se llama re. Acá tenemos un mi, con el dedo 2 en el segundo traste de la cuarta cuerda. Y acá con el dedo 4
cuarto traste, cuarta cuerda, tenemos un fa. Aquí ya tenemos el sol. La tercera cuerda se llama sol. Sol, la. Segundo traste, tercera cuerda es un la. Y segunda cuerda es un si. Eso es un do, pero como es un do sostenido el que necesitamos, entonces vamos a tocar en el segundo traste. Para terminar con el dedo 3 en el tercer traste de la segunda cuerda. Empecemos nuevamente. Entonces, vámonos anotando. Anótenlo ahí conmigo. 40, 40, 40, 42, 44, 30, 32, 20, 22. Exactamente, esta ya es una digitación de la escala, porque la escala como tal es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Aquí ya tenemos la primera digitación. La primera digitación, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Do sostenido, si, la, sol, fa sostenido, mi y re. Esa es la primera escala, entonces vamos a ir anotándola. Primera digitación. La primera digitación será entonces 40, 40, 42, 44, 40, 42, 44, 30, 32, 20, 22 y 23. Esa será la primera digitación. ¿Listo? 40, 42, 44, 30, 32, 20, 22 y 23. Anótenlo. Creo que me fui un poco, pero ahí está. Tomen apuntes, amigos, que ese es el ideal de estas clases, que sean un poco dinámicas y algo escueleras, dirían algunos, pero lo importante es que sea como algo pedagógico y que vayan tomando apuntes, que cuando uno escribe uno aprende más. Está comprobado científicamente. Entonces ya lo tienen ahí. ¿Listo? ¿Quién toma apuntes? ¿Quién me escribe en el chat que ya toma apuntes? Que tiene la escala de re mayor y que la va a ensayar en esta semana. ¿Quién me escribe en el chat? Escriban en el chat. ¿Quién ya toma apuntes y va a ensayar la escala de re mayor en esta semana que entra? ¿Ah? Yo. Eso, Julián. Esa manito. ¿Qué viene? ¿Quién más me dice que va a tomar apuntes? ¿Quién ya tomó apuntes de la escala y va a practicar? Exacto, qué bien, Alan, Carlos, listo, ya apunté, exactamente. Esa es la primera digitación, la primera digitación. Nos faltan dos y un poquito más las que vayamos encontrando en el camino. Listo, profe, Judy, bien, qué bien, Géner, exactamente, César, yo tomo nota, qué bien, Elizabeth, Hernando Quiñones, qué bien, bueno, ya la tengo, bien, bien, esa es la actitud, amigos. Recuerden, ánimo, paciencia y práctica. Manténganse motivados siempre que estén tocando guitarra, aunque los dedos vayan lentos. Despacio, no hay afán. Al final de cuentas, la vida solo es una, como dirían, ¿no? Entonces, una duda, profe, con 2, 40 o una, yo lo anoté,
Elizabeth, te recuerdo, 40, 42, 44, 30, 32, 20, 22, 23. Repito, 40, 42, 44 con el dedo 4. Fíjense, eso es interesante porque van a comenzar a practicar con más a profundidad los ejercicios de digitación. Su digitación va a ir aumentando poco a poco, la habilidad, ¿sí? Para que más adelante puedan puntear. Coordinación, flexibilidad, fuerza, miren. 40, la cuarta cuerda al aire, luego 42 con el dedo 2 y luego 44 con el dedo 4. Yo sé que estos dos dedos son los más complicados de hacer que se muevan. ¿Y por qué? Porque solamente es un tendón el que los está teniendo los dos. Entonces, si mueven uno, resulta que el otro también se va a querer mover. Me acuerdo tanto, fíjense en esto. Mi papá contaba un chiste. Bueno, yo estoy aquí con la pierna cruzada para levantar la guitarra, ¿sí? Porque no tengo el apoyapié y por lo general siempre levanto la guitarra, ¿sí? Porque aquí. Ustedes pueden tocar como se sientan más cómodos. Recuerden que la espalda esté recta. La guitarra un poquito elevada hacia arriba para que puedan voltear a mirar un poco, ¿listo? Pero lo que les iba a decir era que mi papá decía, creo que era un chiste de él, pero que pusiéramos la mano así y que sacáramos, sí, pusiéramos estos dedos así, ¿sí? Entonces el dedo 4, bueno, un minuto aquí con esta pequeña anécdota. El dedo 4 lo escondíamos, el dedo 3 lo escondíamos y el dedo 1 también. Y dejamos el pulgar ahí apoyado y el dedo 4 aquí apoyando y el dedo 2, ¿cierto? Entonces llega uno y le pregunta que si uno quiere tocar guitarra, entonces si uno quiere tocar guitarra, entonces que levante este dedo. Entonces sí, yo quiero tocar guitarra, entonces uno levantaba el dedo, entonces sí, qué chévere. Entonces si usted quiere tocar guitarra, entonces levante este dedo. Listo, listo. Bueno, a ver, pero si de verdad quiere tocar guitarra, entonces ahora levante este dedo. A ver, ¿ah? Ahí les dejo. Yo no lo puedo levantar así como así. Miren, no se puede. ¿Sí ven? No se puede. Por más de que yo intente, el berraco dedo no se deja mover. ¿Y por qué? Porque son estos tendones los que están haciendo ahí la fuerza. Entonces, cuando mueven el dedo 3, el dedo 4 va a querer moverse. Por eso también es que practiquen de vez en cuando solamente estos ejercicios de... Y luego con el dedo 1, 1, 3. 1, 4. Y luego, y así van intercalando, digamos en este caso con el dedo 3. ¿Listo? Bueno, ahí estoy, ya la tengo, esos números son las notas que se tocan, exactamente. Esos números son las notas que se tocan. Por eso este es 40, 42, 44, 30, 32, 20, 22 y 23. En notas puntualmente esto sería re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Do sostenido, si, la, sol, fa sostenido, mi y re. ¿Listo? Primera digitación. Vamos por la segunda digitación. Con la segunda digitación vamos a utilizar esta digitación. ¿Cómo se llama la quinta cuerda, amigos? ¿Quién me escribe cómo se llama la quinta cuerda? La quinta cuerda. ¿Cómo se llama? Tadeo Valle. Bien, qué bueno. Freddy. ¿Quién me va escribiendo en el chat cómo se llama la quinta cuerda? Ya la tengo, Elizabeth. La quinta cuerda, amigos. ¿Cómo se llama la quinta cuerda? La. Exactamente, genial. César. Bien. Luis. Exactamente. La quinta cuerda se llama la. Primer traste sería la sostenido. Segundo traste
sería si. Bien hecho, Carlos. Mariluz Rodríguez, bien. Segundo traste sería si. Tercer traste es do. Cuarto traste es do sostenido. Y aquí en quinto traste tenemos un re. Entonces vamos a comenzar ahí. Aquí ya encontramos el re. Como les dije la otra vez, donde encuentren la nota, comiencen a investigar y van a encontrar el resto de la escala. ¿Qué sigue después de re? Mi, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el mi. En el séptimo traste, quinta cuerda, tenemos el mi. En el traste 6, ¿qué tenemos? Tenemos un re sostenido o un mi bemol. Pero para efectos de la escala, no nos interesan esas notas tocarlas. Si las tocamos, puede que ahí ya se encuentren los errores. O si llegamos a tocar sería una nota de paso, que le llaman. Entonces esto, re, mi, fa. Con el dedo 2, ubiquen el dedo 2 en el quinto traste de la quinta cuerda. Dedo 4, séptimo traste, quinta cuerda. Dedo 1, cuarto traste, cuarta cuerda. Dedo 2, quinto traste, cuarta cuerda. Dedo 4, séptimo traste, cuarta cuerda. Dedo 1, cuarto traste, tercera cuerda. Dedo 3, sexto traste. Dedo 3, sexto traste, tercera cuerda, y terminamos con dedo 4, tercera cuerda. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Este fa es sostenido y este es do también es sostenido. Recuerden la estructura que ya armamos acá. Tono, 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 medio tono, 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 medio tono. Y la escala de re lleva un do sostenido y un fa sostenido. Aquí están. Entonces, anotémoslo. A ver. Pueden hacerlo como quieran, con estos dos dedos, dedo índice y dedo medio, o con el pulgar. ¿Por qué yo hago esto? El dedo pulgar se encarga de los bajos. ¿Listo? Aquí no importa. No importa si repetimos con el dedo índice. Porque aquí básicamente lo que está haciendo es ubicando los tres dedos con las tres primeras cuerdas. Entonces por eso lo que yo estoy haciendo es esto. ¿Sí lo ven? Bueno, números 55, 57, bueno, acá con esto, 55, bueno, lo que tiene es tocar con estos dos dedos es que se puede tocar más duro. Aquí también. Bueno, también podrían solamente tocar con el dedo pulgar y utilizar, y pueden poner el dedo índice de apoyo con la primera cuerda. Vamos, Lili. ¿Listo? Bueno, sistema numérico. La segunda digitación. Esto será, y no, vamos, no pierdas el ánimo, Lili.
Esto será 55. ¿Listo? 55. Este número me queda todo raro. 55, 57. Miren que mi mano se queda allá y, o sea, no estoy haciendo esto. No estoy haciendo, levantando los dedos, sino que ya los dos se quedan ahí. 55, 57, luego 44, 45, 47, 47, luego 34, con el dedo 1, fíjense, recuerden, cada dedo le corresponde a cada traste. 40 y, ¿cómo? Entonces ya es 34, ¿cierto? 34, luego 36 y finalizamos con 37. ¿Listo? Ahí tenemos 55, vale, 55, 57, 44, 45, 47, 34, 36, 37. Vamos a implementar algo así rápidamente. Van a colocar el metrónomo, van a poner metrónomo, van a buscar en la misma aplicación del afinador Guitartuna, van a encontrar un metrónomo y lo van a poner en 60. ¿Listo? 60. Yo aquí voy a hacer un compás de 4 cuartos. ¿Listo? 2. ¿Listo? ¿Qué hicimos ahí o qué hice? Es tocar negras. En cada tiempo, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En cada tiempo, en cada pulso, tocamos una nota. Entonces, es el equivalente a tocar negras. ¿Listo? ¿Cómo serían tocar corcheas? Será haciéndola fácil, sería de la siguiente forma. 2, 3, 4. Sería tocar corcheas, recuerden. Una redonda dura 4 tiempos. ¿Sí? Ta. Blanca dura 2 tiempos. 3, 4. Ta. Ta. ¿Listo? La negra dura un tiempo. Ta. 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 La corchea dura la mitad de la negra. Es decir, que necesitamos 2 corcheas para completar la duración de una negra. ¿Y cómo lo vamos a decir? O sea, en esta forma de pronunciar las figuras musicales y es una forma de hacer un dictado musical como tal. ¿Listo? Ta será la primera corchea. Y la siguiente corchea,
para completar la negra será K. Ta será taca, 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 taca. ¿Listo? Bueno, como para que tengan noción. Por último, ¿cómo sería tresillo? Tres notas en un mismo, tres notas en un mismo tiempo. Ta, ta, 3, 4. Si no, lo que pasó, ¿cierto? Que metí una nota mal y se nota. Listo. Ya tenemos la segunda digitación, vamos a pasar a la tercera digitación. Esta es la primera, ¿cierto? La segunda. La tercera. Esto, aquí hay un do. Aquí encontramos un re. ¿Cómo se llama la sexta cuerda, amigos? Listo, Rubén. La noche ves la clase. La sexta cuerda se llama mi, ¿cierto? Fa. Bueno, aquí tengo esto. Ya. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La sostenido. Si. Do. Do sostenido y re. Es decir, en el traste 10 encontramos un re, básicamente. En el traste 10, exacto, la sexta se llama mi. Fa. Primer traste, fa. Segundo traste, fa sostenido. Tercer traste, sol. Cuarto traste, sol sostenido. Quinto traste, la. Sexto traste, la sostenido. Séptimo traste, si. Octavo traste, do. Luego, do sostenido en el noveno traste. Y en el traste 10 tenemos un re. Es decir, que en el traste 12 volvemos a encontrar un mi. Un mi. Esta es la tercera digitación. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Esta es ya la tercera digitación. Tomen apuntes, amigos. Tercera digitación. Esto será 60 y... Bueno, ya no es 60 y tanto. Es 610. Es 610. ¿Listo? 610. 612. 510. 510. 511. Es la alarma de que ya casi se acaba la hora. 610, 612, 510, 511. ¿Cómo? Perdón. Este es 610, 612. Luego tenemos 510, 509. No, esto es 19, discúlpenme. Esto es 19, ¿qué? 610. 612. Y esto es 500, no es 500, esto es 59, porque es el traste 9. 59. 59. Re, mi, fa sostenido, sol. Esto ya sí sería 510. 510. 512. 510. 500, bueno, 559, 510, 512. Luego 49,
49. Aquí no suena, escuchen. 49. 411. 411 y terminamos con el 500, el 412. Vuelve y juega. 610. 612. 59. 510. 512. 49. 411 y 412. Yo procuro no levantar tanto los dedos, recuerden. Miren que el dedo 1 procura estar siempre acá. Siempre fijo. ¿Listo? ¿Quién ya toma apuntes? ¿Notas? Vamos aquí a tachar esto que aquí me va pifiando. Ahí está, si se ve, sí, ahí está, amigo. El cuarto, la tercera digitación, ya tenemos la tercera digitación, ya hemos culminado nuestro objetivo de la clase de hoy. ¿Listo? Que tomen nota, amigos, tomen apuntes. Y cuéntenme, ¿quién toma apuntes? ¿Quién toma apuntes, amigos? ¿Quién toma apuntes, amigos? Les voy a dejar un enlace para que vayan rápidamente al finalizar el video. Vayan y repasen un video. ¿Cuál van a repasar? Van a repasar el último video, el de la clase pasada, al finalizar. Y luego repasan este, miren. Aquí ya tengo. ¿Quién tomó? Exactamente. Les dejo este video para que al finalizar puedan ir a repasar este video. Marco Aurelio, bien, todo anotado. Al finalizar el video pueden ir a este video, ¿listo? Cuando falten 5 minutos, que voy a tocar algo y luego se despiden, entonces van a este video y repasan lo que ya les dije y luego vuelven a este video para que tengan más conciencia de lo que les he dicho. Ahora bien, donde encuentren una nota, pónganse a investigar y van a encontrar las demás notas. Igual a mí se me dificulta un poco entenderlo. ¿Qué se te dificulta puntualmente? ¿Dónde está la raíz? Cuéntame. Descríbemelo en el chat general para poder saber o entender o comprender y ver cómo podemos analizar, observar. ¿Cómo se llama la quinta cuerda? La. Aquí hay un si, aquí hay un do y aquí hay un re. Mi, aquí también hay un mi. Fíjense, cómo es interesante. Esto es un mi, este es un re. Y esto es un mi. Y esto es un mi. Ahí no, acá. Ahí me sonó algo, pero bueno. Como poner las notas en la guitarra y pues se me revuelve. Es despacio, poner las notas, simplemente ejercicios de digitación para que los dedos vayan soltando poco a poco. Profe, sobre el 49 y el 59 una aclaración, por favor. ¿Cuál aclaración? Recuerden, el sistema numérico son números de 2 dígitos. Después del traste 10 se convierten en 3 dígitos. El primer dígito nos indica la cuerda y el segundo dígito nos va a indicar el traste. Es decir, si vamos a tocar las cuerdas al aire, sería 10, 20, 30, 40, 50 y 60. El primer traste, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En el traste 9 encontramos un 19. En el traste 10
ahí ya vamos a tener 110. Luego 111 y finalizamos con 112. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 210. Traste 10, 210, 211 y 212. Es decir, en el traste 9 sigue siendo el sistema numérico, sigue siendo, si es la tercera cuerda, sería 39, cuarta cuerda 49, 59, 69. Cuando llegamos al traste 10, entonces, primer dígito sigue siendo la cuerda, ¿listo? Y los otros dos dígitos van a indicar el traste. Ya por eso, si es el traste 10, va a ser un 1 y un 10, un 1 y un 0, que será, digamos, en la quinta cuerda, 510, 410, 310, 210, 110. ¿Listo? ¿Quién toma apuntes? ¿Quién toma apuntes? Miremos, Hernando Quiñones nos dice 610, re, bien. 610, re. 612, mi, correcto, exactamente. 59, fa sostenido, excelente. Qué bueno ese ejercicio, Hernando. Que todos los demás vayan haciendo ese pequeño ejercicio. Cada vez que voy diciendo los números, vayan asociando los números como tal a las notas, que es como lo que yo he procurado hacer con los videos, las lecciones de las melodías. Yo les explico el sistema numérico. 10, 10, 10, 11, 13, 13, 11, 10, 23, 21. Luego pasamos a explicar un poco la tablatura. Al final la tablatura es básicamente como para especificarles qué dedo tocar en qué traste, en qué cuerda. Y después repasamos las notas musicales para que vayan asociándolas, como está haciendo aquí Hernando Quiñones, que nos dice 610 mi, 612, 610 re, 612 mi, sí, 59 fa sostenido, correcto, 510 sol, 512 la, 49 si, 411 do sostenido y 412 re. Excelente, Hernando Quiñones. ¿Quién más toma apuntes? ¿Quién más quiere colocar la escala en el chat? Ok, profe, está claro, gracias. Excelente. Bueno, Manuel, qué bien. Está como un temblor aquí, pero no es un temblor, simplemente es la cámara aquí en el computador. Ya tenemos las digitaciones, las 3 digitaciones. Miren, la primera digitación les decía que es esta, ¿cierto? En vez de hacer la cuarta cuerda al aire, podemos, en vez de hacer la cuarta cuerda, en vez de decir 40, 42, 44, 30, 32, 20, 22, 23, podemos decir lo siguiente: 55, 42, 44, 45, 32, 34, 22 y 23. Omitimos las cuerdas al aire. Aquí hay un re. Esta escala. Hagamos esta escala rápidamente. Una cuarta escala ahí para que la vayan anotando. 37, 39, 37, 39. Este es un sol. Es un fa sostenido, discúlpeme. 37, 37, 39, 27, luego 28 y luego
210. 17. 110 y 110. ¿Cómo fue? 17, 17, 19, perdón, y luego 110. Esto será así: 37, 37, 39, 27, 28, 210, 17, 19 y 110. Ups. ¿Listo? ¿Quién toma apuntes de las 4 escalas? Escriban en el chat, amigos. ¿Quién toma apuntes de las 4 escalas y se va a comprometer esta semana a ensayar esos 15 minutos, esos 10 minutos que tienen cada día? ¿Quién? Escriban en el chat, amigos, para que tengamos participación. Participen, amigos. Participen, amigos. ¿Quién toma apuntes y quién va a ensayar? ¿Listo? Aquí tenemos las escalas. Tenemos como tal la estructura de la escala mayor. Y creo, amigos, amigas guitarristas, que solamente me queda decirles gracias por estar aquí un domingo más. Y me va a quedar aquí 5 minutos. Vale, listo. Si tienen preguntas, déjenme las preguntas ahí. 5 minutos para responder preguntas. Mientras que voy aquí a tocar un ratico, 5 minutos. Dejen las preguntas si tienen preguntas. ¿A quién engaña ese abuelo? Si alguien se preguntaba. Qué bueno, Lorena. Listo, profe. Las 4 digitaciones. Excelente. Si ven, de 3 ahora no se convirtió esto en 4 digitaciones. Listo, César Orillo. La próxima clase vamos a ver algunos ejercicios para hacer el Fa mayor, la silla, básicamente. Cinco minutos para preguntas si tienen preguntas. La clase va a quedar grabada en el canal, sí señor, Luis. 2 minutos aquí. Recuerden, denle like al video, compártelo con sus amigos y suscríbanse al canal si no están suscritos. Soy Carlos García, bienvenidos al canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. Recuerden, aprende conmigo. Y bueno. Son 3 tonos. Tono, tono, medio tono, 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 tono y medio tono. Ah, sí, ahí está bien. Ahí está bien. Un gusto, Marco Aurelio.
vamos a aprender de todo, pues si están conmigo y si continúan ahí. También les aviso que estoy redactando, va a salir en los próximos meses, por allá en mayo, junio, el curso, para que puedan revisar ahí. El curso Cómo tocar guitarra para principiantes va a ser enfocado para principiantes, para ustedes, para ustedes, desde alguien que recién compra la guitarra, con todas las bases, y va a ampliar mucho más la información de lo que lo he venido haciendo, pero todo va a estar centralizado. Van a tener un usuario y una contraseña para que entren ustedes ahí a revisar. Sí, pero más adelante les iré dando más noticias de cómo será el proceso del lanzamiento. Y esta semana salen 2 canciones, 2 melodías más. ¿Quieres círculos? Círculos. Ahí rápidamente. Círculo de sol mayor. Sol mayor. Mi menor. La menor. Re 7. De sol ya te lo sabes. Mi mayor. Rápido. Mi mayor. ¿Cómo es? Círculo de mi mayor. Mi mayor. Do sostenido menor, do sostenido menor, fa sostenido menor, si 7, mi mayor, do sostenido menor, fa menor sostenido, si 7 o si mayor. No se complique nada. ¿Qué hacen en la mano derecha? Lo que quieran. El de do. Do mayor, la menor, re menor, sol 7, exactamente. La noche azul o perfida o reloj. Sin la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz. Escúchalo muy bien, piensa corazón, que lo nuestro es un claro manantial, de donde brotan gotas de cristal. Escúchame bien la plegaria. Un círculo
círculo es básicamente una progresión de acordes. Esto es primer grado, sexto grado, segundo grado y quinto grado. Y repiten los grados. Más adelante revisamos eso a profundidad. Aquí solamente estoy repasando esto porque me lo piden ya. Re mayor. Bueno, a ver acá. No me suena tanto porque no es el rock como tal, no es que sea mi fuerte, amigos. El círculo R. Re mayor, re mayor, si menor, mi menor, la mayor. ¿Qué ritmo estoy haciendo? Un bolero básico. Bajo, acorde hacia arriba y dos hacia abajo. Te vas amor, si así lo quieres que le... Ah, no, me traes esto acá. Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer. Tu vanidad no te debe entender. La pobreza se sabe querer. Ahí va. Entonces, no, aquí va más bien. La canción, las letras como tal de las canciones tienen determinadas tonalidades, pero son a raíz del cantante original, el que como tal, el que grabó el disco puntualmente. Ya luego le pueden bajar los tonos de acuerdo a la voz del cantante. Si mi voz no llega allá, aunque igual les confirmo que mi fuerte no es la voz, no es el canto, pero si no es mi fuerte, pero si yo no llego a la voz de determinado cantante, pues yo le bajo la tonalidad. Con ese círculo se tocan miles de canciones. Y ahí es cuando sale el famoso video que dice, ¿cómo tocar 10 canciones con 4 acordes? Ahí está. Y vamos los dos a la noche. ¿Cómo era? Y vamos los dos. Ah, suena así. Y vamos los dos a la noche. Es aquí. Y vamos los dos al anochecer. Oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual cruzamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro rodó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder yo devotamos ser bueno para estar con mi amor. La mayor. ¿Tiene preguntas de quién está ahí? Es el círculo de la mayor. Chile, noche azul, hoy es enero enamorado. Ya depende, ¿no? Bueno, amigos, un minuto y la clase se acaba. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan tomado nota
Cualquier cosa me dejan, déjenme un like denle una manito arriba a este video, a esta lección, a esta clase, déjenme en comentarios, nos vemos dentro de 15 días. Y esta semana salen 2 melodías. La próxima lección vamos a repasar. ¿Qué? Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Excelente, Marlene Pérez. Nada, un gusto, aprende conmigo, soy Carlos García. Denle like al video y suscríbanse al canal si no están suscritos. Nos vemos dentro de 15 días. Un gusto poderlos acompañar, bueno, que me acompañen. Y chao, chao. Como dicen, y ya adiós. No, simplemente nos vemos luego. Que estén bien, cuídense y chao, chao.